Leer en nuestra época los relatos de las misiones lunares que nos ofrece la NASA y otras instituciones supone introducirse en el ámbito literario de la mejor ciencia ficción. Por el estilo, por cómo se presentan los complementos, escenas y protagonistas en pleno acción, incluso por los pésimos efectos especiales de los montajes, propios a la época, cualquier lector de ciencia ficción pronto identifica idénticos rasgos de narrativa al más puro estilo de Arthur Clarke o Carl Sagan. Literatura, en efecto, que se distinguía de otros autores por su capacidad de entretejer una trama fantástica, con estrictos datos científicos que aportaban la solidez del llamado realismo fantástico. En efecto, si hoy leemos el artículo de Wikipedia o distintas crónicas científicas de las misiones Apolo, nos topamos esa misma construcción literaria. La semántica se renueva y el actor cambia, pero el escenario y el estilo son uno y el mismo. El espacio, los viajeros del espacio, sus misiones que ensalzaron el ego humano por conquistar el espacio, vista la demostrada capacidad de seducción que tuvo ese formato literario de ciencia ficción, especialmente desde mediados del siglo XX en adelante, ¿por qué no emplearlo para redactar fraudulentas expediciones espaciales? En efecto, ciencia ficción, pero propuesta como una realidad científica de unas pretendidas misiones y viajes espaciales que jamás tuvieron lugar del modo que nos contaron. Admitiendo que NASA investiga algo ahí arriba, asumimos que jamás alcanzaron ningún espacio sideral. Sostengo que la carrera espacial no es falsa en su totalidad, sino que está estudiando desde el principio la alta atmósfera y el perímetro de nuestro plano, quién sabe si evaluando la vida atmosférica o cartografiando regiones desconocidas. Han realizado pingües esfuerzos a nivel de propaganda y generación de trucos para poner un velo de misiones y logros ante nosotros, pero eso solo contribuyó a que hoy, con el avance de las técnicas audiovisuales y el conocimiento, amén de la revisión histórica científica que hacemos sobre sus panfletos de fantasciencia, nos haya revelado que toda la carrera espacial es un macrofraude sostenido con miles de millones de euros subtraídos a los pueblos de todo el mundo mediante los impuestos. El abrumador número de pruebas demuestra aplastante el gran engaño a que sometieron a toda la humanidad. Fraude chabacano y bochornoso. Un engaño en el que una mayoría de humanos sigue inmersa y se traduce actualmente en torno a 64 millones de dólares diarios de presupuesto solo en el caso de la NASA. El Apolo 11 es un foco de atención en esta fraudulenta y tergiversada carrera espacial, pues se nos dice que allá tuvo lugar la gran proeza de los astronautas que colonizaron, aunque fuera por un breve lapso, esa luminaria desconocida y enigmática que enciende nuestras noches. Y tal engaño se maquinó para sostener y acreditar el universo heliocéntrico masónico, donde Selene es un esferoide rocoso en órbita terrestre, alcanzable, accesible y en el que uno puede posarse con una nave mágica de tubos y cartón. ¿De verdad podemos creer en el Apolo 11? ¿De verdad podemos considerar que conocemos la Luna? ¿Qué es la Luna? ¿Cómo se formó? ¿Cómo llegó hasta su posición? Antiguos poemas describen una tierra sin luna. Apolonio de Rodas fue un poeta e historiador griego, autor del poema épico Argonáuticas, que en sus escritos menciona una época preselénica o sin luna. Los habitantes de Arcadia, dice en un libro, creen tener el derecho exclusivo de habitar estas tierras, habiendo vivido ya sus antepasados en la época preselénica de Arcadia. A fecha de 2021 no existe conclusión sólida que resuelva la presencia de la Luna. No se sabe nada de su formación
ni cómo aparece en el firmamento. Se ha pensado que es un fragmento de la Tierra fruto de la colisión en el pasado con un protoplaneta pequeño, lo que se conoce en astronomía como teoría del gran impacto. Otra hipótesis propone que fue arrastrada a la órbita de la Tierra. No existe consenso científico universal que resuelva las interrogantes sobre la formación y la ubicación de la Luna. Está ahí, aunque no sepamos por qué, y nos dicen que gira sobre un eje de rotación que tiene una inclinación de 88,3 grados con respecto al plano de la eclíptica de la Tierra, por tanto, casi perpendicular. Dado que la duración de los dos movimientos es la misma, la Luna presenta a la Tierra constantemente el mismo hemisferio. La Luna tarda 27,32 días en dar una vuelta sobre sí misma, pero lo hace sincronizando su giro de un modo tan particular, mágico y preciso con respecto a la Tierra, que siempre muestra la misma cara, durante miles y miles de años, toda vez que la Tierra también gira supuestamente a 411,6 metros por segundo o 1666 kilómetros por hora en el Ecuador, sin desviarse jamás la cara de la Luna de la Tierra ni un solo grado. Esto es algo verdaderamente extraordinario. La Luna refleja la misma luz del Sol que nos calienta, pero la luz lunar es fría y no consigue elevar la temperatura de la Tierra ni un solo grado, ni una pequeña fluctuación, nada. Las mareas oceánicas se ven atraídas por la Luna, crecen y muerden las costas. En cambio, el agua dulce no. Es curioso que una fuerza de la gravedad sea selectiva con estas masas de agua. La Luna, se asegura, es un astro esférico que está a una distancia media con respecto a la Tierra de 384.000 kilómetros. Tiene un diámetro de 3.474 kilómetros y un radio de 1.737 kilómetros. El Sol, por su parte, según nos dicen, dista de nosotros 149,6 millones de kilómetros. Tiene un diámetro de 1.392.000 kilómetros y un radio de 696.340 kilómetros. Pero, como si de un acto de brujería o de la más caprichosa casualidad se tratara, el disco de la Luna y el disco solar tienen exactamente el mismo tamaño en el cielo, lo que causa los eclipses. Esto es increíble. Y no solo eso, solsticios y equinoccios siguen manteniendo su posición con respecto al Sol después de miles de años. Si la Tierra hiciera la rotación, desplazamiento de traslación y bamboleo e inclinación que se le atribuye, sería imposible que el Sol mantuviera su posición en el cielo y apareciera alineado miles de años después con los mismos monumentos megalíticos. Esto es directamente inviable. Lo único que puede corroborarse de la Luna a través de la observación directa es la mitad de un astro en el cielo, un círculo en efecto discoidal, lenticular y pronunciado que aparenta una media naranja. Esto es lo único que empíricamente puede observarse. La esfericidad lunar, en verdad, es una proyección, un concepto no observable que solo podemos imaginar a través de ecuaciones e hipótesis o, en el peor de los casos, aceptar correcto por las imágenes que las agencias espaciales aportan al respecto sobre la cara oculta de la Luna. Pero para nosotros hemos de reafirmar: toda agencia espacial queda invalidada ad hominem, dado que no se puede conferir credibilidad a instituciones descubiertas, mintiendo deliberadamente y falseando datos al público. Todas las agencias espaciales del mundo están interconectadas y lucen el mismo signo del vector en sus escudos, delatando nexo y complicidad entre ellas. Quizá ese emblema es la sugerencia de una verdadera carrera espacial encubierta que nada tiene que ver con los datos que llegan al público y cuyos descubrimientos son tan trascendentes que requieren ocultarse en sostén de los actuales modelos científicos. Para nuestros ancestros la Luna era un disco lenticular, debidamente representado en sus diseños. La Tierra, según su cosmología, era un plano redondo bajo una bóveda de material insospechado.
Los astronautas del Apolo filmaron con una cámara en blanco y negro que grababa en una cinta y al mismo tiempo transmitía en vivo a la Tierra. ¿Pero quién se puede creer semejante idiotez? ¿Cómo pretender que con la tecnología de 1969 y usando una cámara que plasmaba fotogramas en una cinta, estos tipos pudieran retransmitir vía streaming a la Tierra? Y no es menor el bochornoso sketch que nos mostraron cuando Nixon, el presidente de Estados Unidos, dijo hablar con los astronautas por teléfono y en tiempo real, sin delay. ¿Ustedes han mirado el teléfono? ¿Cómo pretender que semejante momia telefónica, cuyo marcaje era girando una ruedecilla y su funcionamiento estaba supeditado a líneas telefónicas terrestres, se pudiera comunicar vía ondas o radio con la Luna? Pero qué estupidez. Para no reincidir en la cantidad de evidencias directas e indirectas de que todo el viaje y la caminata lunar fue un gran fraude, algo que ha sido debidamente abordado por otros exponentes, nos vamos a centrar en la reentrada de esa pretendida misión Apolo 11. Luego despegaron de regreso, atravesaron de nuevo las dos bandas de Van Allen y también la termosfera, ida y vuelta, con una temperatura constante de 1000 grados o 1500 grados Celsius con sol activo. Lamentablemente, la temperatura de fusión del aluminio, que es uno de los principales componentes del módulo lunar, es de 660 grados. Los otros elementos que componen la aleación de la estructura del módulo, el acero y el titanio, tienen temperaturas de fusión de 1375 y 1668 grados Celsius. ¿Pero qué hacemos con el aluminio presente, no solo en la aleación del chasis, sino en múltiples partes y piezas de la sonda lunar? Aceptamos esta información como verídica sin cuestionarla, puesto que la fuente ejecutiva, la NASA, se considera estamento científico incuestionable, y no debiera ser así. Los datos filtrados al público con una fina malla están plagados de errores como los anteriores. Las grabaciones muestran imágenes cinematográficas precarias, pero no debido al uso de las cámaras como la Hasselblad, limitadas por sus capacidades técnicas propias de su tiempo, sino por los paupérrimos vídeos animados con efectos especiales propios del cine de aquella época. Existen abundantes, numerosos documentales y libros monográficos que reúnen argumentos suficientes como para evidenciar que imágenes e informaciones respecto a las misiones Apolo fueron falseados deliberadamente con fines de ocultación. Y así arrancamos tras el más paupérrimo videomontaje que uno pudiera imaginar en la peor película de serie B de los 60. Nos situamos en un 21 de julio de 1969. El módulo de ascenso se eleva desde la superficie de la Luna para acoplarse con el módulo Columbia. Alguien, no se sabe quién ni cómo, graba el despegue y además eleva el plano manteniendo la nave encuadrada. Tampoco soy capaz de comprender cómo enviaron después la cinta a la Tierra, pues dicha cámara grababa en cinta y los astronautas iban a bordo. Tras una serie de maniobras de aproximación que la agencia describe con tedioso detalle y romántica prosa, el módulo Eagle se acopla al Columbia y los astronautas pasan algo más de 2 horas traspasando 22 kilos de rocas lunares y desconectando algunos sistemas del Eagle. Luego, se dieron una siesta de algo más de 4 horas para reponer el agotamiento y prepararse para el reingreso terrestre. Una maniobra chupi-guay que en castellano se dice transinyección terrestre. Curioso nombre.
A las 6:35 horas del 22 de julio se encienden los motores del Columbia para el reingreso. Un encendido hipergólico, una suerte de combinación de gases, durante 2 minutos y medio, y el Columbia entra en trayectoria de caída durante 60 horas. En Capcom Houston, todos los técnicos que no hicieron y hacen más que recibir datos orbitales de posicionamiento y velocidad para realizar 1000 cálculos con ellos, se ponen nerviosos. Obviamente, estas personas solo perciben imágenes de vídeo y datos de NASA, confiados que están determinando el mejor rumbo orbital para optimizar la reentrada, sincronizándola con el pretendido giro del geoide esférico y sin poder constatar jamás, ignorantes, que están participando de una psicótica enjundia. Pero los técnicos, en este caso meteorólogos, detectan en el último momento que el lugar provisto para aterrizar, donde podrían acudir curiosos de última hora, de pronto no es apropiado porque un temporal climático amenaza el éxito de la última parte de la ya exitosa misión. Por lo que deciden trasladar la zona de aterrizaje a la Concha de su Madre, en medio del Pacífico, 1500 kilómetros al sudeste de Hawái, por supuesto sin testigos ni observadores más que ejército y personal NASA. Mientras tanto, en el espacio Disney-NASA, el módulo de mando se separa del módulo de servicio y comienza su reentrada. Y cuando tratamos de entender cómo un vehículo que se precipita a 40.000 km por hora logra frenar en esa distancia, aun considerando que tome eventualmente trayectorias semi-horizontales, nos topamos con la mayor de las locuras. Aquí, llegados a este punto, no me cabe duda que tanto Arthur Clarke como Carl Sagan se cabrearon mucho y con razón. Aquí termina y muere la buena ciencia ficción o realidad fantástica de la que hacían gala los autores mentados y entramos de lleno en la fantaciencia o ciencia fantasiosa, pues los doctos ingenieros aseveran desde entonces y sostienen hasta hoy que no hicieron falta motores para frenar el Apolo 11 porque las ondas de choque supersónicas provocan una reducción de velocidad desde 40.000 km/h en caída libre a unos 1000 km por hora, momento en que pueden abrir el paracaídas. Al escuchar mentar semejantes proezas de velocidad y frenado, cabe evaluar cuán posibles son esas cifras en el mundo real, lejos de la fantaciencia, de la NASA y hasta de la obra novelesca de Sagan y Clarke. El récord mundial de velocidad en aviación es de Mach 6,7, que equivale a unos 7200 km por hora, y corresponde al modelo North American X-15. El segundo avión más rápido, el Lockheed SR-71 Blackbird, supera Mach 3, que son unos nada despreciables 3500 km por hora. Cuando el Lockheed aterrizaba, su casco se podía encontrar a 300 grados Celsius de temperatura por el rozamiento con la atmósfera. Pero estos números y datos fríos palidecen cuando revisamos los ofrecidos por la agencia NASA respecto a la reentrada de la misión Apolo 11, que aseguran alcanzó 40.000 km por hora de velocidad y hasta 2.700 grados Celsius de temperatura. La cápsula, nos dice NASA, se pone de culo en la maniobra de reentrada. Es decir, en el colmo de la demencia, adopta una posición contraria a la aerodinámica. Apunta el cono al firmamento y la parte baja, donde se ubica el escudo térmico, enfrentada al mayor rozamiento atmosférico y ejerciendo la mayor resistencia aerodinámica al aire. El coeficiente aerodinámico, o CX, también se conoce como coeficiente de resistencia aerodinámica y es un número adimensional que determina cuál es la resistencia al viento de un objeto. Cuanto menor sea el CX o coeficiente aerodinámico, menor resistencia al aire, menor consumo de combustible y mayores prestaciones para un vehículo.
Lo cierto es que si volteamos un cuerpo aerodinámico de forma cónica exponiendo la parte de más volumen a un mayor coeficiente aerodinámico, es imposible sostener una trayectoria, ni un rumbo, ni equilibrio o control alguno sobre el artefacto, en tanto en cuanto el objeto perderá su estabilidad y posición entrando naturalmente en pérdida. Usted trate de imaginar un cohete despegando al revés, es decir, de culo, y luego volando a 10.000 km/h con el culo hacia adelante y el cono hacia atrás. Para los gases, hemos de recordar, el rozamiento y la aerodinámica no hay arriba y abajo. Los ingenieros de Fórmula 1 trabajan durante meses en túneles de viento artificiales para diseñar la mejor aerodinámica que reduzca al mínimo el rozamiento del coche con el aire, bajando el coeficiente aerodinámico a mínimos y optimizando el rendimiento del vehículo en mayor velocidad, mejor frenado u optimización del combustible, según las prestaciones buscadas. Un pequeño alerón de 60 centímetros en la parte trasera de un vehículo de rallies puede imprimir nada menos que 200 kilos de carga aerodinámica en su eje zaguero para que tenga mayor sustentación a esa velocidad. La aerodinámica no es un tema menor, sino principal, cuando de aeronáutica se trata, y podemos ver claramente las siluetas estilizadas de todos los modelos de aviación, buscando reducir naturalmente el CX al mínimo posible y cortar de forma eficiente el mar de gases que atraviesa en la atmósfera. Por eso, la forma de un avión, si nos fijamos, es prácticamente la de un cohete alado. ¿Cómo pretender que un objeto tan pequeño y con su diseño aerodinámico invertido pueda mantenerse en rozamiento constante con el mayor coeficiente aerodinámico sin rodar como una piedra, perdiendo cualquier rumbo y dirección? Usted prueba a sujetar una tabla de madera de 20 centímetros y empujar una masa de agua con ella. Luego, si puede, aumente el tamaño de la madera a una que haga 60 u 80 centímetros y repita el empuje, y verá que la resistencia de la madera en fricción con el agua es mucho mayor. Y así comprenderá, en un ejemplo sencillo y práctico, a qué me refiero. Pero si esto es llamativo, ¿qué pensar de la temperatura alcanzada por la cápsula? Nos dicen que el escudo térmico protege a la tripulación del calor. Si usted mira el tamaño de estas cápsulas y considera la distancia entre el escudo y los astronautas, ¿en serio puede creer que 3 hombres estuvieron expuestos a esas condiciones térmicas en tan angosto espacio y salieron airosos? Si sube a un vehículo estacionado a pleno sol en un mediodía de verano, se estará exponiendo a unos 50 grados de temperatura. Al momento de entrar se asfixia, se quema si toca algo. El sudor aparece instantáneo. Necesita abrir inmediatamente las ventanillas o encender el aire acondicionado, incluso la mayoría de veces abandonar el vehículo unos minutos hasta que se ventile y disipe el potente calor. Y estamos hablando de unos 50 grados. Además, considere que el volumen de aire del interior de su coche es mucho mayor que el que había en la cápsula de reentrada, que además no pudo renovar su aire durante toda la misión. Pero nuestros astronautas heroicos permanecieron, según afirman los ingenieros NASA, en un espacio muy reducido durante decenas de horas, soportando una temperatura inmediata al casco de la cápsula que alcanzaría en un punto álgido los 2700 grados Celsius y mantendría una temperatura elevada durante mucho tiempo hasta que finalmente la cápsula se liberara del escudo. En serio, quien considere esto siquiera posible debería o bien reflexionar o consultar a un psicólogo. Uno podría pensar que los trajes espaciales, diseñados presuntamente para resguardar a los astronautas de la temida radiación espacial, los protegió durante el reingreso, aislándolos térmicamente de una temperatura en el interior de la cápsula directamente incompatible con la vida. Pero no, resulta que los astronautas bajaron más bien fresquitos, dado que no usaron los trajes espaciales para el reingreso. No es mala idea si consideramos que en las condiciones expuestas el interior de la cápsula, aún protegido por el escudo mágico térmico de la NASA y la estructura ridícula del módulo, alcanzaría, como mínimo, y en el mejor de los casos, siendo prudentes, entre 200 y 400 grados Celsius de temperatura,
E insisto, eso como mínimo y siendo prudentes. ¿Cómo lograron semejante proeza de resistencia metahumana? Recuerde esta pregunta la próxima vez que se suba a su auto en pleno verano. La NASA resolvió el tropezón anterior diciendo que no usaron sus trajes para que el rescate, una vez en la mar, fuera más sencillo. Así que nuestros astronautas bajaron a pelo y casi a pecho descubierto, como los vascos. Los paracaídas se abrieron cuando la cápsula había frenado ella sola, mágicamente, con gases y ondas supersónicas, hasta unos 1000 km por hora. Aproximadamente 39.000 km por hora de deceleración en unos 40 kilómetros. De nuevo, increíble. Pero me preocupa todavía más cuando pienso en el impacto e inercia de frenado que debieron sufrir tan loables hombres si tal cosa fuera posible y un paracaídas gigante se abriera a esa velocidad, haciendo un retén en seco. El módulo de reentrada, como decíamos al principio, caería en medio del Pacífico y los astronautas, tras la inyección transterrestre y rescate en ultramar, se pusieron unos trajes de contención biológica, tipo EPI, y después entraron en cuarentena. Curiosos recuerdos del futuro, o tal vez una añeja programación predictiva ante el evento más televisado y visto del mundo, que tiene su eco en nuestro presente, especialmente desde primavera de 2020. Las reacciones y apariciones televisivas o en el Congreso americano posteriores al pretendido reingreso de los astronautas hablan por sí solas. En la única entrevista concedida por los astronautas tras el aterrizaje, aparecen claramente nerviosos y estresados. A preguntas simples se miran confidentes o agachan la cabeza. Mentir deliberadamente frente a un gran público produce una reacción natural que se manifiesta en el lenguaje no verbal de los cosmonautas. Según uno de los mayores expertos de España en este campo consultado al efecto, los astronautas muestran un grado de estrés brutal para el contexto que les ubica. Se hace notable que no coinciden sus emociones con las que deberían expresar. Acaban de superar con éxito una de las mayores proezas de la humanidad. Son recibidos como héroes, son laureados, son vitoreados y sin embargo se comportan de un modo que no corresponde. Aparecen claramente nerviosos, incómodos, estresados. ¿Qué ocultaban? Sabido es que todos los astronautas que participan en misiones firman sendos contratos de confidencialidad y que la agencia propia en sí tiene sus legislaciones para ocultar o negar la información al público si se considera que afecta a la seguridad nacional. The things that occurred on and about the moon. We will use a number of... El pensamiento escéptico científico murió cuando la ciencia cambió el patio de las ilusiones por el universo claro, conciso y revelador de la comprobación empírica. No podemos dar garantía de crédito alguna a la agencia NASA. Existen multitud de documentos gráficos que descubren montajes y falsificaciones de la Agencia Espacial Norteamericana que le restan toda seriedad y fundan absoluta desconfianza a la hora de evaluar sus pruebas o postulados. Los astronautas se contradicen en sus descripciones sobre el espacio desde las primeras misiones Apolo. Son incapaces de ponerse de acuerdo en algo tan básico como si se ven o no estrellas en el cielo. The sky is a deep black when viewed from the moon, as it is when viewed from cislunar space, the space between the Earth and the moon. Deep black. The sky is almost white with the light of the universe, with the uncountable number of stars. Deep black. You can't see the constellations because the sky is just so alive with stars. The most unexpected thing, I think, was the blackness of space.
white, a deep black, white, black, white, the blackness. white. There with the world right there, and then when you look the other way, it's the whole universe, and the blackness is a palpable blackness. It's not just dark. It's forever. Usan tirantes para flotar, simulando gravedad cero durante las emisiones de vídeo supuestamente desde la ISS. Y decimos supuestamente porque durante las emisiones de la Estación Espacial Internacional se han descubierto cuadros de imagen que indican la existencia de un croma para los fondos. Sin embargo, la llamada ISS o algo con su aspecto puede contemplarse a simple vista con un telescopio. La verdad es que no sabemos nada de la auténtica carrera espacial. Las agencias espaciales son una vergüenza y un insulto al intelecto del espectador ávido. Eso sí es una certeza, quizá la única que tenemos con respecto a nuestras agencias astronáuticas. Un empirismo que feneció en favor de un pensamiento positivista basado en la confianza al principio de autoridad, y con esto murió también la capacidad del ser humano de distinguir la ciencia de la fantaciencia. He aquí otro testimonio de todo ello.